El aire en la oficina de abogados en el centro de Monterrey se sentía más frío que el viento de enero afuera. Estaba sentada en una mesa de roble pulido. Mi vestido negro, aún con un leve olor a incienso del funeral de Ricardo. Mis manos apretaban el rosario en mi regazo, un hábito que cargaba desde niña, aunque la fe ahora se sentía lejana. El abogado, un hombre de unos 60 años con lentes sin marco, carraspeó y desplegó el documento. Su voz era calma, profesional, como si estuviera leyendo las actas de una reunión en lugar de desmantelar la vida que había construido con mi esposo. A mi querido hijo, Esteban Valderrama, le dejo la casa familiar en San Pedro Garza García y el saldo del fideicomiso Valderrama, valuado actualmente en 100 millones de pesos. Mis oídos zumbaron, como si una campana hubiera sonado demasiado cerca. Esperé las palabras que seguro seguirían, la mención de mi nombre, el reconocimiento de los 35 años al lado de Ricardo. En tiempos de vacas flacas y de abundancia, el abogado ajustó sus lentes de nuevo. A mi esposa, Clara Valderrama, le dejo el Chevrolet Caprice de 1996 registrado a mi nombre, junto con efectos personales. Eso fue todo. Parpadeé con fuerza, esperando que la frase continuara. El silencio llenó la sala, roto solo por el zumbido del aire acondicionado. Mi respiración se volvió superficial, y por un momento pensé que me desmayaría. Un coche viejo, después de décadas de matrimonio, un coche viejo. Esteban se movió en su silla. Llevaba un traje azul marino que le quedaba impecable, la corbata roja brillante como si ya estuviera celebrando. Me miró, con las comisuras de la boca tensas, entre lástima y triunfo. Mamá, ya no puedes quedarte en la casa. Ahora es mía. Su voz era fría, definitiva. El abogado murmuró algo sobre firmas y trámites, pero no lo escuché. Mi mirada cayó en las llaves sobre la mesa. Su metal opaco por los años en el bolsillo de Ricardo brillaban débilmente bajo la luz fluorescente, lo único en esa oficina que me ataba a lo que quedaba de mi vida. Tomé las llaves con dedos temblorosos y me levanté lentamente. Mis piernas se sentían huecas, pero logré salir sin derrumbarme. La recepcionista me lanzó una mirada compasiva, pero mantuve los ojos fijos en las puertas de vidrio. Afuera, el cielo de Monterrey era pálido y sin nubes. Me quedé en la banqueta, con el tráfico rugiendo a mi lado, aferrando las llaves de un coche que no había manejado en años. Era todo lo que tenía ahora, y sabía que debía irme antes de que Esteban me cerrara la puerta para siempre, para el fin de esa semana. Esteban había cambiado las cerraduras de la casa en San Pedro. Hombres que no conocía sacaron mis cajas como si fuera una inquilina que se había quedado demasiado tiempo. Me quedé en la entrada, mientras los vecinos pasaban despacio en sus coches, mirando. Mantuve la barbilla en alto, aunque por dentro sentía que el suelo se inclinaba bajo mis pies. Cada caja que sacaban era un pedazo de mi vida, reducido a trastos las camisas de Ricardo, álbumes de fotos, los platos que elegimos en una tienda Coppel que ya no existe. Cuando los cargadores los apilaron junto al Caprice, me obligué a meterlos uno por uno en la cajuela y el asiento trasero. El coche gruñó bajo el peso, pero resistió. Manejé hacia el sur, lejos de los rascacielos de Monterrey y sus amplias avenidas, rumbo a Escobedo. Ricardo había rentado una pequeña bodega ahí, casi olvidada después de que trasladó sus negocios al centro. La puerta de metal chirrió al abrirla. Adentro olía a polvo y aceite, pero al menos estaba seco. Al menos era mío por el mes que aún quedaba del contrato. Esa noche, extendí una cobija en el catre estrecho que Ricardo había dejado. Intenté rezar, pero las palabras se trabaron. El duelo vino primero, luego la rabia, y después una sospecha hueca que no podía sacudirme. ¿Por qué Ricardo había hecho esto? ¿Por qué dejarle todo a Esteban y a mí, solo este coche? Me quedé despierta escuchando el zumbido de la carretera a lo lejos. El Caprice, estacionado justo afuera. Mis ojos seguían desviándose hacia él, las llaves pesadas en mi palma.
si Ricardo me había dejado solo ese coche. Tal vez no era solo un coche. Algo dentro de mí susurraba que su valor aún estaba por revelarse. A la mañana siguiente, decidí limpiar el Caprice. El polvo cubría el cofre y la cajuela olía ligeramente a gasolina y cuero viejo. Me dije que era solo una tarea para mantenerme ocupada mientras mi mente se negaba a descansar. Pero una parte de mí se sentía atraída, como si el coche mismo guardara un secreto. Saqué todo de la cajuela: la llanta de refacción, una cobija raída, una caja de herramientas oxidadas. Al levantar la alfombra, mis dedos tropezaron con una sección suelta. Presioné más fuerte y la tela se despegó, revelando un panel de madera delgado, con bordes desgastados como si lo hubieran levantado antes. Mi corazón se aceleró. Con un desarmador de punta plana del compartimento de guantes, levanté el panel. Debajo había una caja de metal pequeña, con la pintura descascarada y el cierre rígido por el tiempo. Mi respiración se volvió superficial mientras la puse en la defensa y la forcé a abrirse. Adentro había sobres apilados con cuidado y un paquete de papeles atados con una liga. El primer documento que desplegué fue una escritura 150 hectáreas en el municipio de Allende, firmada y notariada a nombre de Ricardo. Debajo había otro, transfiriendo los derechos minerales exclusivamente a mí. Mi pulso retumbó mientras pasaba al siguiente paquete, un estudio geológico de 2018 sellado por una firma consultora. Las palabras saltaron de la página: arcillas con contenido de litio observadas en concentraciones significativas. En el fondo de la caja había un sobre con mi nombre escrito a mano por Ricardo. Rompí el sello con dedos temblorosos. Clara, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. Esteban no conoce la paciencia. Tú sí. Lo que le dejo a él lo atará. Lo que te dejo a ti te liberará. Espera, y verás por qué. Me senté en el borde de la cajuela, aferrando la carta como si fuera la mano de Ricardo, por primera vez desde el funeral. El dolor en mi pecho se aflojó. No me había abandonado. Había escondido algo más grande a plena vista. La pregunta ahora era qué hacer con una tierra que podía cambiarlo todo. Mantuve la caja de metal cerca de mí durante días, releyendo la carta de Ricardo hasta que el papel se suavizó en los dobleces. Cada vez, la misma línea me golpeaba: espera, y verás por qué. La paciencia nunca había sido mi fuerte, pero ahora se convirtió en mi única brújula. Mientras buscaba los papeles del seguro en la guantera, noté un llavero pesado escondido en el fondo, del tipo que ya nadie usa. 4 llaves de latón, cada una con grabados desgastados. Una tenía una marca de ganado que reconocí vagamente de las historias de Ricardo. Su padre había criado ganado cerca de la Sierra de Coahuila mucho antes de que la tierra se dividiera. La idea me carcomía hasta que regresé a la bodega en Escobedo. Caminé por el piso de concreto, escudriñando cada rincón como si esperara un mensaje oculto. Mis ojos se posaron en el banco de trabajo que Ricardo siempre mantuvo contra la pared del fondo. La madera estaba marcada por manchas de aceite, sus patas reforzadas con tornillos. Me agaché y pasé la mano por el suelo, rozando un cuadrado de metal medio escondido debajo. Era una trampilla, sellada con un candado tan corroído que parecía fundido a la argolla. Probé una llave, luego otra. La tercera encajó y giró con un clic renuente. Contuve el aliento al levantar la trampilla, y un olor a moho subió desde abajo, en una cavidad poco profunda, de no más de 30 centímetros. Había un bulto envuelto con cuerda. Lo saqué y lo puse en el banco. Adentro había un cuaderno de cuero agrietado en el lomo, sus páginas llenas de una letra meticulosa. La portada decía Valderrama, 1954. Era el registro de prospección de mi suegro, lleno de coordenadas, notas de suelo y mapas de las mismas hectáreas que Ricardo me había dejado. Debajo del cuaderno había otro sobre, sellado y notariado, transfiriendo los derechos minerales exclusivamente a mi nombre. En la parte trasera, escrito con la misma letra del cuaderno, estaban las palabras
Guarda esto hasta el momento adecuado. Apreté los documentos contra mi pecho, consciente de pronto de que Ricardo había construido su legado sobre una base puesta décadas antes. La herencia era más grande de lo que había imaginado, y la responsabilidad más pesada de lo que estaba preparada para cargar. Un mes después de que se leyó el testamento de Ricardo, Esteban me invitó a comer en el centro de Monterrey. Llegó en un BMW negro brillante, del tipo que hace que la gente voltee en la Avenida Constitución. Bajó con un traje a medida, lentes de sol destellando bajo el sol de invierno, y saludó como si nada hubiera pasado entre nosotros. Sobre bistec y vino yo apenas tocando mi plato. Él, saboreando cada bocado, presumió de un nuevo trato con un grupo de inversionistas de Guadalajara, de amigos en Houston que le prometían un lugar en su mesa, de las remodelaciones que ya había ordenado para la casa. Sus palabras tenían el brillo de alguien convencido de que el mundo finalmente se había rendido a su voluntad. Pero detrás del lustre, noté que los bordes se deshilachaban. Su celular vibraba sin parar. Al principio lo ignoró. Luego se excusó 2 veces para tomar llamadas afuera. Cada vez que regresaba, su sonrisa se tensaba un poco más. Esa noche, al pasar por su oficina camino a mi coche, lo escuché a través de la puerta abierta. Su tono era cortante, suplicante. Lo cubro la próxima semana. Solo pásalo a la otra cuenta. Rumores me llegaron a través de viejos amigos en San Pedro. Esteban estaba apostando en salas traseras en clubes de Valle Oriente, metiendo dinero en negocios que ni los abogados más curtidos tocaban. Le pregunté una vez, con cuidado, si estaba siendo prudente. Su expresión se endureció, como si lo hubiera acusado de débil. «Mamá, nunca has entendido cómo funciona el dinero de verdad», dijo con frialdad. «Viviste a la sombra de papá y crees que eso es noble, pero no perteneces a este mundo. Deja de preocuparte. Yo lo tengo bajo control». No dije más. Aunque mis manos apretaron la correa de mi bolsa, su mundo ya empezaba a tambalearse, y sabía que la caída sería más dura de lo que él imaginaba. Era un domingo por la noche cuando escuché el golpe. Abrí la puerta de la bodega y encontré a Esteban ahí, con los hombros caídos, el traje caro arrugado y los ojos enrojecidos. El BMW había desaparecido. Llegó en un coche rentado abollado, del tipo que dan las aseguradoras cuando no hay más opciones. «Mamá», dijo, con la voz rota, «necesito tu ayuda». Me quedé quieta, con los brazos cruzados, esperando. Parecía más pequeño que el hombre que una vez me echó de mi propia casa. Bajó la mirada al suelo. Luego la levantó hacia mí. «Debo dinero. 3 millones de pesos. Prestamistas de Houston. Me están apretando. Si no pago en unas semanas, no sé qué harán». Las palabras pesaron en el aire polvoriento. Por un momento, lo recordé a los 10 años, con las rodillas raspadas y el labio temblando, pidiéndome que arreglara lo que había roto. Pero esto no era un juguete ni un guante de béisbol. Era una deuda que podía arruinar más que solo a él. «¿Por qué vienes a mí?», pregunté en voz baja. «Porque eres lo único que me queda». Debería haberlo echado, dejarlo enfrentar a los lobos que él mismo eligió. En cambio, respiré hondo y dije los términos que había estado formando desde la carta de Ricardo. «Si te ayudo, no será un regalo. Trabajarás los fines de semana en la tierra que Ricardo me dejó. Asistirás a jugadores anónimos y traerás pruebas. Firmarás un contrato notariado de pago, cada centavo registrado, y te pararás frente a la familia a pedir perdón públicamente por lo que has hecho». Se estremeció, el orgullo luchando con la desesperación. «Eso es humillante», murmuró. «Es sobrevivir», respondí. El silencio se alargó hasta que sus hombros cedieron. «Está bien», susurró. «Lo haré». A la mañana siguiente, fuimos a un notario en Escobedo. La mano de Esteban temblaba mientras firmaba el contrato, cada trazo despojándolo del último resto de su arrogancia. Cuando terminó, deslizó los papeles sobre el escritorio sin mirarme. Por primera vez en meses, sentí que el suelo se movía, no a su favor, sino al mío. No era una victoria,
solo un frágil comienzo, y sabía que la prueba de su resolución aún estaba por venir. La primera señal llegó una noche tarde. Un SUV negro estacionado al otro lado de la calle de la bodega en Escobedo, con el motor encendido, bajo y constante. Observé desde la ventana hasta que una puerta se abrió y un hombre bajó. Caminaba con la confianza de alguien que no teme ser visto. Deslizó un sobre bajo la puerta de la bodega antes de volver al vehículo. El SUV se alejó sin prisa, con las luces traseras brillando rojas contra la grava. Dentro del sobre había una sola hoja, escrita en letras grandes: mantente callada. Algunas cosas son más grandes que tú. Sin nombre, sin firma. No dormí esa noche. Al amanecer, reuní las escrituras, el estudio geológico y la carta de Ricardo en una bolsa de lona y manejé directo a la parroquia en el pueblo. El padre Morales había bautizado a Esteban cuando era bebé. No hizo preguntas cuando le pedí usar la caja fuerte de su oficina. Puse los documentos adentro, con las manos temblando, y cerré la pesada puerta de acero. Esa misma semana fui a la oficina del Registro Público en Monterrey y presenté un aviso preventivo sobre los derechos minerales. No era un escudo contra todo peligro, pero hacía más difícil cualquier transferencia repentina. Los papeles eran mi armadura, aunque se sentía frágil contra las sombras. El siguiente golpe en mi puerta no fue de Esteban, fue de Valeria Hensley. Llegó impecable y sonriente, con una carpeta en la mano, con la confianza de una abogada de Guadalajara con demasiados amigos. Desplegó un documento sobre mi mesa. Tu hijo firmó esto, dijo con dulzura. Una cesión de derechos, en una fiesta en Guadalajara. Al parecer, puede que no lo recuerde, pero la tinta no miente. Miré la firma temblorosa al pie de la página, mi estómago retorciéndose. La debilidad de Esteban se había convertido en su arma. Se inclinó más cerca. Sería más fácil si solo cooperaras. Deslicé el papel hacia ella sin decir palabra, pero por dentro sentí que el suelo se inclinaba de nuevo, esta vez hacia una batalla que ya no podía evitar. El juzgado de Monterrey olía a madera pulida y papel viejo. Un lugar donde la verdad y las mentiras debían compartir los mismos bancos. Me senté en la mesa de la demandante con mi carpeta de documentos, cada uno cuidadosamente sellado y certificado. Al otro lado del pasillo, Valeria sonreía como una mujer que creía que ya había ganado. Esteban estaba detrás de mí, en silencio por primera vez, con las manos tan apretadas que los nudillos estaban blancos. Cuando entró el juez, Valeria se levantó primero, avanzó con pasos seguros, los tacones resonando, y levantó una hoja. Señor juez, este es un documento de cesión de derechos firmado por Esteban Valderrama a favor de mi cliente. Transfiere todos los intereses en la propiedad de Allende y sus recursos asociados. La firma es clara. La intención es innegable. Puso el papel en el escritorio del secretario con un ademán, como si una firma temblorosa en una fiesta pesara más que décadas de registros. El juez se volvió hacia mí. Señora Valderrama. Su respuesta. Me puse de pie, con la voz firme aunque mi pulso galopaba. Señor juez, ese documento es un fraude de circunstancia, si no de tinta. Mi esposo, Ricardo Valderrama, transfirió los derechos minerales únicamente a mí, como consta en el registro de Allende. Aquí está la cadena de título certificada. Entregué el primer paquete. Aquí está el archivo del fideicomiso con el Estado de Nuevo León, reafirmado hace 2 años. El segundo paquete se deslizó y aquí está el estudio geológico, encargado por Ricardo, que me identifica como titular de los derechos. El juez revisó cada uno, comparando sellos, firmas y fechas. Valeria intentó interrumpir, pero él levantó la mano. Basta, señora Hensley. La evidencia habla más alto que las especulaciones. Se quitó los lentes y se inclinó hacia adelante. El tribunal reconoce a la señora Valderrama como la única y legítima dueña de los derechos minerales en cuestión. La supuesta cesión no tiene validez. Además, abogada,
Le sugiero que considere las consecuencias de presentar evidencia tan dudosa en esta sala. El fraude no se tolera aquí. La sonrisa de Valeria vaciló. Sus hombros se tensaron mientras recogía sus papeles. Murmuró algo al secretario, pero evitó mirarme. Regresé a mi asiento, mis manos finalmente relajándose. Detrás de mí, escuché a Esteban soltar un largo suspiro, como si hubiera estado conteniendo el aliento por años. No me volví hacia él. Mi mirada permaneció en el estrado del juez, donde el mazo había caído a mi favor. Aunque sabía que el sonido no acallaría las amenazas que esperaban fuera de esas puertas. Semanas después de la batalla en el juzgado, me senté frente a representantes de una compañía minera de Chihuahua en una oficina tranquila en Monterrey. Vinieron sin alardes, sin promesas de riqueza rápida, solo con hojas de cálculo y un lenguaje cauteloso. Era el tipo de moderación que Ricardo habría respetado. Firmé el acuerdo con mano firme, 12 millones de pesos por adelantado. Regalías ligadas a la producción y un fondo a nombre de Ricardo para becas a estudiantes de comunidades rurales de Nuevo León. La primera transferencia se concretó en días. Destiné una parte directamente a cubrir la deuda de 3 millones de Esteban. Los prestamistas de Houston quedaron satisfechos. Los contratos lo obligaban a pagarme con intereses y trabajo. No me agradeció, pero tampoco protestó. La humillación ya había desgastado la arrogancia que antes llevaba con tanta facilidad. Diciembre reunió a la familia, como siempre cuando Ricardo estaba vivo. Esta vez no fue en mi casa, ni en la de Esteban para presumirla. Fue en el comedor de mi hermana en Apodaca, con el aire cargado de olor a cedro y canela. Esteban se puso de pie al frente de la mesa, con un sobre temblando en sus manos. Desdobló el papel y comenzó a leer. Su voz se quebró mientras confesaba su arrogancia, su traición. El haberme tratado como un obstáculo en lugar de una madre. Pidió perdón no solo a mí, sino a cada primo, tío y tía cuyo confianza había desperdiciado. Para cuando terminó, las lágrimas emborronaban sus palabras, y el silencio se asentó sobre la mesa. Uno por uno, los familiares se acercaron a abrazarlo. Yo me quedé en mi silla, con las manos cruzadas. El perdón no era una palabra que se diera a la ligera, no después de lo que se había llevado. Pero por primera vez, vi a un hombre luchando por levantarse de los escombros que él mismo creó. Y sabía que la parte más difícil aún estaba por venir, para la primavera. La tierra en Allende ya no era solo hectáreas de matorrales y piedra. Banderas de prospección salpicaban las lomas, y los equipos se movían con cuidado por la arcilla con maquinaria que parecía zumbar con promesas. Llegaron los primeros cheques de regalías, más pequeños que el pago inicial pero constantes, y el Fondo Rosa otorgó sus primeras becas a 3 estudiantes de escuelas rurales cerca de Linares. Ver sus nombres impresos en el anuncio, saber que las oportunidades crecerían por la visión de Ricardo, me llenó de un orgullo más profundo que cualquier número en un estado de cuenta. Guardé algo de dinero para mí, pero mi capricho fue modesto. Restauré el Caprice. La pintura desvaída ahora brillaba con un lustre suave. El motor limpio. Los asientos cosidos con cuero nuevo. Cuando lo manejaba por las calles de Escobedo, la gente aún miraba, no al coche en sí, sino a la historia que cargaba. Lo que alguna vez pareció una reliquia de un matrimonio olvidado, ahora rodaba como un testamento de resistencia. Esteban seguía viniendo cada fin de semana. Al principio porque el contrato lo exigía. Después, porque algo en él cambió. Cavaba hoyos para postes, acarreaba ramas y mantenía la cabeza baja. La arrogancia no había desaparecido del todo, pero su voz se suavizaba al hablar, y ya no veía la tierra como un premio que reclamar. En cambio, la trataba como algo frágil, algo que valía la pena proteger. A veces lo sorprendía mirando las colinas al atardecer, con el rostro pensativo. Una vez dijo en voz baja: «Papá sabía lo que hacía». ¿Verdad? Solo asentí.
porque algunas lecciones se aprenden mejor con el tiempo. Ricardo no me había dejado un coche viejo. Me había dejado la llave de la dignidad, un recordatorio de que lo que perdura no es la fortuna heredada, sino la fuerza ganada al sostenerla. Y en esa fuerza, supe que el legado de nuestra familia finalmente había encontrado su verdadero camino hacia adelante.